buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y sí, en esta ocasión vengo a mostrarte el mejor pack de mods de Harry Potter que podrás ver en YouTube. Un pack de mods que te sumergirá de lleno en el mundo de magia y fantasía creado por la genial escritora Joanne Rowling. Un pack de mods que me hacía especial ilusión traer algún día a este canal porque yo y mucha gente de mi generación, y probablemente también de la vuestra, somos auténticos fans de la serie. Y jolín, aunque solo sea para pasar un ratito y descubrir esos lugares por los que Harry, Ron o Hermione han pasado sus aventuras, pues creo que merece la pena jugarlo y probarlo. Así que nada, vamos a ver los mods que forman parte de este pack. Pero antes, suscríbete a este encantador canal, deja un mágico like y activa la campanita para evitar que un dementor absorba tu alma. Para empezar, lo primero que vamos a decidir es si queremos instalar o no el mapa de Hogwarts, un mapa en teoría creado a escala 1:1 por el genial diseñador JS Toeck M2. Madre mía, qué nombre. Y si usas este mapa, pues sencillamente podrás recorrer Hogwarts y descubrir un montón de estancias. El problema es que al usar mods, pues obviamente este mapa está creado sobre un mundo plano en Minecraft Vanilla, lo cual significa que no habrá aventura y muchas cosas deberemos sacarlas del creativo. Pero bueno, si lo preferimos, pues podemos pasar del mapa y cargar un mundo nuevo y listo. Eso ya como tú veas. Yo igualmente te dejaré este mapa para que lo descargues si lo deseas, porque de verdad que merece mucho la pena al menos darle una ojeada y descubrir las estancias míticas de este castillo. Vamos a comenzar ya con los mods y como casi siempre empezaremos con el Dynamic Surroundings. Sé que puedo parecer muy pesado, pero este mod es el mejor de sonidos ambientales y genera una inmersión casi perfecta, ya que dotará al juego de nuevos sonidos envolventes tanto al pisar distintos bloques como al hacerse de noche o al llover. Junto a este mod también he añadido el Sound Filters, un mod que dotará al juego de un sonido más envolvente y realista, pudiendo escuchar a través de las paredes o bajo el agua con un efecto más 7.1 que el que trae por defecto el propio juego. Otro mod inmersivo que me ha apetecido mucho traer a este modpack es el Shoulder Surfing, un mod que trae una nueva cámara estilo RPG que nos permitirá explorar el castillo de Hogwarts como si de un juego de rol se tratara. También he querido incluir el Item Physics, y es que este mod nos permitirá lanzar objetos a grandes distancias, lo cual nos dará la posibilidad de venir al campo de Quidditch con nuestros amigos y echar un partidito a ver quién consigue más puntos o a ver quién consigue capturar la snitch dorada. Vamos ahora a por los mods de agricultura, y el primero de ellos es el Pam's Harvestcraft, un mod que ya no tiene secretos para casi nadie, ya que es uno de los mods de agricultura más conocidos del mundo. En definitiva, con este mod podremos crear todo tipo de huertos de temporada y podremos hacer todo tipo de comidas, ideal para llenar el comedor de Hogwarts de los mejores manjares de Reino Unido. El Magical Crops es un mod de agricultura mágica con el cual podremos plantar un montón de distintos tipos de semillas que con el tiempo nos darán frutos útiles en el juego, ya que algunas de estas plantas podrán darnos diamante, esmeralda u otros tipos de objetos y poderes del juego. Si vamos a los mods de decoración y construcción, el primero que vamos a encontrar es el Bibliocraft, un mod que nos traerá un montón de elementos decorativos de biblioteca, desde estanterías hasta mesas, sillas, pedestales o estandartes, además de algunos objetos divertidos como gafas de lectura o un monóculo. Y no voy a hacer el chiste del monóculo. Otro increíble mod de decoración estilo medieval que encajará muy bien con este modpack es el Dark Roleplay Medieval, un mod que añadirá cientos de nuevas decoraciones de época medieval y que vendrá genial para decorar el castillo de Hogwarts a nuestro gusto, con todo tipo de elementos que, como digo, encajarán a la perfección en esta temática. El siguiente mod de decoración es el Malicious Doors, un mod que personalmente no creo que es especialmente necesario en este modpack, pero yo lo he puesto por si os apetece modificar las puertas del castillo y hacerlas un poco más siniestras y realistas, ya que al estar creado todo con bloques de Minecraft Vanilla, pues digamos que pierde un poco ese toque mágico y oscuro que tiene el castillo de Harry Potter. Y si hablamos de cosas mágicas, oscuras y ocultas, deberemos añadir también un mod para poder crear lugares ocultos dentro de este castillo, y para ello tendremos el Secret Rooms, un mod con el que podremos crear pasadizos secretos y cámaras ocultas donde reunirnos con nuestros compañeros magos y preparar trampas a los profesores, trampas a nuestros rivales o planificar una defensa contra quien tú sabes. Pasamos ahora a los mods de equipamiento, tres mods variados que seguramente conocerás por Tortillaland, y el primero de ellos es el Artifacts, un mod muy sencillito que añadirá varios nuevos objetos al juego que nos darán propiedades, algunas positivas, otras negativas, y algunos de estos objetos serán un poco troll. El siguiente mod es el Open Blocks, un mod muy variado que añadirá muchos nuevos objetos útiles, entre los cuales se encuentran algunos inventos de lo más locos y raros y también objetos
objetos sencillos que nos servirán para decorar o mejorar algunas propiedades del juego base. Y el tercer mod es el Reliquary, otro mod muy utilizado en Tortilla Land, el famoso mod de la varita de hielo, que obviamente no solo trae eso, sino que trae un montón de reliquias y bastones que nos darán propiedades mágicas muy interesantes y además un nuevo sistema de creación de pociones, tanto para el jugador como para algunos ítems, como por ejemplo flechas. Ahora vamos a los mods místicos y de fantasía que obviamente no pueden faltar en un modpack de este estilo, y el primero de ellos es el Ultimate Unicorn Mod, un mod que añadirá nuevos tipos de caballos, entre los que destaca el unicornio, y lo chulo es que se trata de un mod que añade un sistema de ADN con el que podremos cruzar estos caballos y crear una auténtica bestia parda. El Mystical World es un mod que añadirá nuevas criaturas de fantasía y de bosque, criaturas típicas como búhos, ciervos, ranas, gusanos o escarabajos, pero también añadirá nuevos ores y materiales de fabricación, además de otros mobs fantásticos como gatos de lava, enderminis o sprouts. El siguiente mod es el Forestry, un mod que se centra en la silvicultura y que trata sobre el aprovechamiento de la energía de la naturaleza, y es que con este mod podremos optimizar nuestros cultivos, pero no solo sirve para eso, también podremos coleccionar mariposas y crear granjas de abejas que nos darán propiedades para el juego, así que es un mod bastante chulo y que merece mucho la pena desarrollar. El próximo mod es el Howling Moon, un mod que encajará muy bien en esta temática de magia y hechicería, ya que este mod hará que aparezcan hombres lobo cuando haya luna llena, y si eres seguidor de la saga sabrás que el profesor Lupin tenía la maldición de ser un licántropo. Y para terminar con los mods místicos y de temática de fantasía, en este modpack también contaremos con la presencia del famosísimo Ice and Fire, un mod que añadirá un montón de nuevas criaturas, la mayoría de ellas hostiles, pero que algunas de ellas no encajan en la temática de Harry Potter, y se ha añadido este mod a este pack es principalmente porque aquí encontraremos hipogrifos, que es un ser que sí que aparece en la saga de J.K. Rowling. Antes de ir a los mods de magia y hechicería, quiero mostraros el único mod de dimensiones que he querido añadir a este modpack, y este mod no es otro que el famoso de Twilight Forest, un mod que nos llevará a una dimensión llena de retos, con bosques de película, laberintos dominados por mobs mágicos y hostiles que deberemos explorar para conseguir todo lo que este mod ofrece, en un mundo repleto de elementos mágicos y místicos que harán que nuestra aventura sea épica. Y ahora sí que sí, prepárate porque vamos a por los 6 mods de magia pura y dura que he añadido para este modpack. Y el primero es algo muy sencillo y es un mod de teletransporte muy famoso en la saga de Harry Potter, el Flucraft, un mod con el que podremos crear chimeneas con las que podremos viajar en un segundo de un lugar a otro del mapa. Da igual si estamos en Hogwarts o si estamos en un mundo infinito, así que es un mod muy cómodo y muy útil para un modpack de este estilo. El segundo mod es el Bewitchment Legacy, un mod con el que podrás explorar los caminos de la alquimia y la brujería más antigua, además de poder disfrutar de un montón de nuevos ítems decorativos espectaculares y nuevos objetos útiles como escobas voladoras con poderes diferentes, así como trajes de bruja o mago. El tercer mod de magia es el Botania, uno de los mods de magia más famosos del mundo, con el que podrás investigar la magia que guarda la madre naturaleza y el poder de las flores y el maná. Y este es un mod que, además de añadir una barbaridad de nuevos elementos naturales al juego, también incluirá muchísimos nuevos objetos útiles como por ejemplo máscaras, herramientas y hasta la famosísima capa de invisibilidad de Harry Potter. El siguiente mod es el Tauncraft, otro mod bastante famoso de magia con el que podremos experimentar el poder de la taumaturgia en Minecraft. Con este mod deberemos controlar el poder de las runas, los obeliscos y los talismanes, tomando como base el Taumonomicron, el libro que nos enseñará poco a poco todas las virtudes mágicas que ofrece este mod. Obviamente, donde hay magia pulcra, blanca e inmaculada, también habrá magia oscura, maligna y demoníaca, como la que usan los magos malvados como Voldemort. Y este mod es el Blood Magic, un mod brutal de magia en el que, si decides pasarte al camino oscuro de la magia, podrás descubrir la magia de la sangre, los rituales satánicos y el ocultismo. Y para terminar tenemos el mod más Harry Potterístico de todos, un mod basado en la primera película, en la película de la piedra filosofal, por si no la conocías. Este mod lo que nos traerá serán varios libros de magia para novatos con los que podremos aprender los hechizos que se enseñan en la saga, y además tendremos las conocidas mandrágoras que gritan y lloran, y también las famosas grajeas de sabores. Pero eso no es lo mejor de este mod, sin duda, es que tendremos varitas mágicas con las que podremos usar estos hechizos que vayamos aprendiendo, y por supuesto tendremos escobas voladoras, que por cierto son muy fáciles de utilizar y molan mucho para echar partiditos de Quidditch o explorar los alrededores del castillo. Y hasta aquí otro increíble mod
modpack, esta vez un pack de mods basado en Harry Potter para Minecraft 1.12.2 y que con tan solo 25 mods seremos capaces de disfrutar de Minecraft y meternos de lleno en una de las sagas de libros y películas más famosas del mundo, y que para un fan como yo, pues seguro que le hará mucha ilusión jugarlo al menos una sola vez. ¡Espera! No te vayas aún, necesito que me hagas un favor. Antes de irte, me harías muy feliz si bajas a la caja de comentarios y escribes la palabra Harry Potter, así sabré que eres un auténtico fan de este título y que irás a la descripción de este vídeo a descargar el modpack para probarlo en tu Minecraft 1.12.2. Muchas gracias por ver este vídeo, que abajo a la izquierda te dejo más packs de mods tan espectaculares como este, y aquí a la derecha mi canal por si te has perdido alguno de mis últimos vídeos o directos. ¡Hasta luego!